Estás escuchando Una joven en busca de Dios, un podcast donde hablaremos acerca de las dudas que pueden surgir alrededor de la figura de Dios y la religión católica. Quédate conmigo y juntos vayamos en busca de Dios. Hola, mi nombre es Sofía y les doy la bienvenida a este primer capítulo. Estoy muy emocionada de finalmente poder compartir con ustedes este espacio. Es un proyecto en el que había estado pensando y trabajando desde hace un tiempo, pero que por diversas razones no había podido ver la luz hasta el día de hoy. Y pues les quiero dar las gracias porque le dieron play a este podcast, porque me están dando la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y más que nada porque también me están regalando su tiempo. Yo sé que el tiempo es algo sumamente importante y valioso y pues el hecho de que me lo estén regalando es bastante importante para mí. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les guste y que se sientan cómodos con el espacio. Porque más que nada este espacio es suyo y pues nada. Antes que empezar con otra cosa, quiero presentarme con ustedes. Como les dije al principio, mi nombre es Sofía y tengo 18 años. Yo voy a ser su anfitriona en esta búsqueda. Trataré de darle solución a muchas de las preguntas e interrogantes que podemos llegar a tener acerca de Dios y acerca de la religión. Y si yo no logro darles la respuesta que están buscando, también espero que con este podcast se acerquen un poco más a darle respuesta a esas dudas. En varios capítulos igual van a poder encontrar que tengo un invitado especial, que pues van a ser personas que son más especializadas en estos temas, que nos pueden ayudar a encontrar esa solución que estamos buscando. Pero bueno, en general, de eso va a tratar el podcast. Pero igual les estarán preguntando, ¿cómo es que surge la idea de crear este podcast? Pues bueno, todo nace a partir de mi propia experiencia, del momento en el que me encuentro finalmente con Dios, que me encuentro con Él ya no como una parte de la tradición, o sea, ya no es como la tradición de que, tienes que ir a misa y tienes que rezar y tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto y nadie te explica por qué, ¿no? O sea, es el momento en el que me encuentro con Él, pero me encuentro directamente, es ya el encuentro personal que tengo con Él. Y pues déjenme les explico por qué a partir de ahí es que surge esta idea de crear este podcast. Verán, yo tenía como 16 años cuando ocurre este encuentro, porque llegó un punto en mi vida en el que mi fe se resquebrajó, se rompió en 1000 pedacitos, como un jarrón. Yo dejé de creer en Dios, y les digo dejé porque toda mi vida he creído en Dios. O bueno, siempre he tenido ese acercamiento con Dios porque mi familia es católica, mi escuela primaria, secundaria era católica, o sea, siempre estuve como rodeada de la religión y de Dios, ¿no? Pero cuando paso a la preparatoria es el momento en el que dejo de creer en Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a convivir con personas que tienen otras formas de pensar. O sea, ya o no creen en Dios, o creen en otras cosas, creen en otras formas de ver el mundo. Entonces, pues, empiezo a convivir con gente de diferente forma de pensar, cuando yo estaba súper acostumbrada a convivir con personas que tenían como la misma forma de pensar que yo, ¿no? O sea, las mismas creencias que yo. Pues me sacaron un poquito de mi zona de confort. También, obviamente, los maestros con los que empiezo a convivir ya no hablan de Dios, o sea, ya no tengo, por ejemplo, formación humana o religión 3, ¿no? Como llevaba en la secundaria y en la primaria, sino que los maestros, pues obviamente ya no tocan a Dios y cuando lo llegan a tocar es para hablar, pues más o menos mal de Él, ¿no? Empiezan a sacar muchísimos argumentos en contra de Dios, que para serles muy honesta, tiene como mucho sentido, ¿no? E igual ustedes mismos los han escuchado, los han
han formado parte de ellos que, o sea, la verdad tienen muchísimo sentido. No hay ni cómo decir, ay, es que no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, me empiezan a meter todas estas ideas, todas estas formas de pensar, y pues obviamente, como ya tampoco tengo el acompañamiento que tenía antes, ¿no? O sea, ya no hay quien me diga que Dios existe o que trate de solucionar mis dudas, pues me quedo a la deriva, ¿no? Tal cual. Y pues lo más fácil, en vez de ir y buscar a alguien que me ayudara a solucionar mis dudas, lo más fácil simplemente era, pues dejar de creer, ¿no? O sea, porque qué hueva tener que ir a buscar a alguien que me ayudara a solucionar mis dudas, ¿no? Cuando en verdad ni siquiera sabía si quería solucionar las dudas. Entonces, pues, dejo de creer en Dios así tal cual. Pero de todos modos yo seguía como yendo a misa, seguía repitiendo los ritos que había repetido toda mi vida, pero pues yo ya no estaba convencida de ellos. Yo ya no lo hacía de corazón, yo ya no lo hacía porque creyera, sino más bien ahí sí ya se volvió una obligatoriedad. Y más que nada fue porque tampoco encontraba la forma de hablar con mis papás y decirles que de plano yo ya no creía en Dios, que yo ya no quería ir a misa, yo ya no quería seguir haciendo todas las cosas que ellos seguían haciendo. Y pues como no encontré esa forma, ya sea por miedo a que me fueran a regañar o por miedo a lo que fueran a decirme o lo que ustedes quieran, pues me alejé de Dios, ¿no? Dejé de creer en Dios, seguía yendo a misa y todo, pero yo ya no sentía a Dios, yo ya no lo sentía. Entonces, pasa que justo en ese lapso en el que yo estaba como perdida o a la deriva, llega Semana Santa. Obviamente pues empieza con el miércoles de ceniza. Igual fui a tomar la ceniza, pero pues X, ¿no? Empezó la cuaresma. E igual era como X, ¿no? Y finalmente llega la Semana Santa. Por tiempos exactos yo no les puedo decir que fue justo en la Semana Santa o justo en el momento en el domingo de resurrección o fue antes. La verdad, en tiempos exactos yo no lo sabría porque esto pasó hace como 2 años y medio. Pero pues lo importante es reconocer que fue por esas épocas de Semana Santa. Pero bueno, yo me encontraba navegando en Facebook normal como cualquier joven de 16 años. Y pues estaba viendo todas las publicaciones que compartían mis amigos, que compartían las páginas que sigo. Una de estas páginas es una acerca de una banda de la que soy muy fan, que se llama Morat, que muchos de ustedes han de conocer, ¿no? Entonces tengo que estar al día de todas las cosas que pasan. Y pues una de estas páginas, ese día compartió una nota periodística de esas que te aparecen en Facebook, que luego ya no sabes si son verdad o no, ¿no? Que decía: joven encuentra a Dios en canción de Morat. Y pues me dio muchísima curiosidad, ¿no? Y le piqué. Y pues ya, estaba yo empezando a leer la nota y estaba leyendo como la narración que hacía este joven acerca de cómo había encontrado a Dios en una canción de Morat y todo lo que había pasado antes de que lo encontrara, ¿no? Y les juro que conforme iba escuchando cada uno de los renglones, era justamente y exactamente lo que yo había sentido, lo que yo había pensado, la fe que había perdido, todo, se los juro, venía redactado en una narración en una tercera persona. Pero pareciera que estaba hablando de mí. Entonces, con más razón, me dio muchísima curiosidad a conocer cuál era la canción con la que lo había encontrado y por qué lo había hecho con esa canción, ¿no? Y pues para no hacerles el cuento más largo, la canción que aparecía en esa nota periodística, y de verdad espero que esto no se vuelva a derechos de autor, se llama Yo Más Te Adoro de Morat. Sería fantástico si saliendo de aquí se van al buscador de Spotify y la buscan. Quizás puedan entender un poco mejor, lo que sentí en el momento, ¿no? Entonces, pues fue sumamente impactante para mí, ¿no? O sea, el hecho de que Dios me hubiera hablado con una canción de mi banda favorita en Facebook, ¿no? Uno creería que Dios no usa WhatsApp y no usa Facebook y no usa esas cosas, pero pues es evidente que sí, solamente hay que aprender a verlo. Y pues en general, ahí nace la idea de crear este podcast. Porque igual que me pasó a mí,
Sé que muchos jóvenes han de estar pasando por la misma situación en la que no tienes acompañamiento, no tienes a alguien a quien recurrir para poder preguntarle todas esas cosas que te aquejan en el alma, ¿no? Entonces me gustaría que con este podcast ustedes encontraran ese acompañamiento, que encontraran esas respuestas que pueden llegar a surgirles acerca de Dios y de la religión, porque igual sé que a lo mejor muchos de los que me van a escuchar han vivido situaciones similares a las que yo viví, han tenido sus propias experiencias, porque cada quien tiene su propia experiencia con Dios, cada quien lo conoce en el momento y a su forma. Y pues igual y ustedes, aún después de haber pasado por eso, siguen impactados o siguen sin saber realmente qué fue lo que pasó. Y es súper normal porque yo también pasé por lo mismo. O sea, aún después de que escuché la canción, o sea, sí en el momento fue impactante para mí, pero realmente no lo entendí hasta después, ¿no? Hasta que fui a buscar ese acompañamiento, fue que entendí que Dios me había hablado, que Dios me había dicho que regresara y que no me iba a abandonar, ¿no? Pero pues eso fue hasta después. Entonces, eso quiero hacer para ustedes. Quiero ayudarlos a encontrar esas respuestas. Y si no, a encontrarlas completamente, a acercarlos un poco más, a encontrar la respuesta que están buscando. Y pues nada, eso sería todo de mi parte por este capítulo. Espero que se hayan sentido identificados, que se hayan sentido motivados y pues espero verlos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Sofía y esto fue Una joven en busca de Dios. Hasta la próxima.